Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo y voy con suspensión en el amparo directo parte 2. En este video, en este audio, lo que vamos a examinar es el artículo 190, párrafo segundo de la nueva ley de amparo. Quiero llevarte sobre todo una reflexión bien interesante. Vas a ver, vamos a darle lectura y ahí es en donde vamos a encontrar cuán útil es el conocer la jurisprudencia, estar actualizado jurisprudencialmente. Vamos a hacer enseguida este ejercicio. ¿Qué nos establece o de qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de la suspensión en el amparo directo. ¿Qué sucede? PM Law, Baja California, nos estaba mandando saludos. ¿Qué sucede en tratándose de la suspensión en el amparo directo? ¿Qué sucede en tratándose de la suspensión en el amparo directo? Vamos a continuar sobre estos. PM Lo Baja. Saludos desde Los Cabos, saludos a PM Lo Baja. Entonces, dijimos que la suspensión en amparo directo provee la autoridad responsable, a diferencia de lo que pasa en amparo indirecto. Aquí, cuando le presentas la demanda de amparo directo a la autoridad responsable, que dictó una sentencia definitiva, laudo, resolución que pone fin al juicio, lo que hace la autoridad responsable es proveer, entre otras cosas, acerca de la suspensión del acto. Tiene 24 horas y en el video anterior, audio anterior, te hice referencia a qué sucede si no provee dentro de esas 24 horas. Pues bueno, pues una solución práctica es que vayas a hablar con el secretario, como hacen muchos abogados. Pero pues bueno, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás entronando, estás llevando a un lugar que aún no le corresponde a un señor secretario, porque él no resuelve, él exclusivamente es un auxiliar del juez, aunque les duela, señores secretarios, pero es la realidad. El que resuelve es el juzgador, el que resuelve es el magistrado. Entonces, pues en todo caso, si tú quieres ir a hablar con el magistrado y decirle, oiga, no ha proveído usted, pero pues si es una persona, como seguramente lo es responsable, dirá, sí, de inmediato le proveo. Pero ¿qué sucede si no provee? Bueno, entonces en ese caso, lo que sucede es que puedes ir al recurso de queja 97, fracción segunda, inciso B. Dijimos la discusión acerca de si son 5 días, que podría pensarse que es la regla general, o si es 97, fracción segunda, inciso B, y lo vinculas con el artículo 98 y 99, pues que en realidad es en cualquier tiempo, porque pues te pueden decir, oiga, pues pasan 5 días y no provee sobre la suspensión, entonces ya no vas a poder ir al recurso de queja. Yo creo que sí. Vamos a esperar qué nos dice la Corte cuando se haya planteado alguna contradicción de tesis. Pero dije, vamos a examinar en este momento 190, párrafo segundo, nueva ley de amparo, que es la suspensión en amparo directo laboral. Y sobre todo te vas a dar cuenta en donde, a ver, aquí te digo que estamos totalmente en vivo, y entonces en este momento déjenme contestarle a mi amigo. Entonces, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por regla general, cuando promuevas un amparo directo contra un laudo, estamos pensando sobre todo cuando eres un patrón, pues híjole, es de los casos en donde, tu servidor estudiando maestría en Derecho del Trabajo, por ahí en 1994-96, y me llamaba mucho la atención, pues el peor laudo, el laudo más inconstitucional, pues se va a ejecutar por lo menos por el tiempo que dure la subsistencia del trabajador. Esto ha generado, pues que algunos consideraban que eran 6 meses, otros 4 meses, y en este caso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues mira, lo que te invito a hacer es a entrar
a la página de la Suprema Corte, encontrar la jurisprudencia, y una vez que encuentres la jurisprudencia, te vas a poder dar cuenta que tienes en décima época, quiere decir de diciembre del 2011 a la fecha, vas a encontrarte 7 jurisprudencias que hacen referencia a la suspensión en amparo directo laboral. Con base a estas jurisprudencias te va, no se ponga la parte trabajadora en peligro. Saludos, querido paisano, saludos a mi paisano que nos está escuchando desde Los Cabos. Entonces vamos a seguirlo diciendo. Dice, ¿qué fue lo primero que dijo la Corte? Por allá en el año 2001, la segunda sala establece la jurisprudencia 21 del 2001. Suspensión en amparo en materia laboral debe negarse por el monto que sea necesario para asegurar la subsistencia del trabajador durante la tramitación de cada uno de los juicios de garantías promovidos por el patrón en contra de los laudos sucesivos que benefician a aquel, o sea, al trabajador. Entonces, ¿qué se le planteó a la Corte? Pues oiga, ya se le dio la subsistencia, ya se ejecutó parcialmente por cuanto hace esos primeros meses. La Corte dice no, entonces sobre todo que había más laudos sucesivos. Ahora con el 189 de la nueva ley de amparo, en teoría ya no debe haber tantos laudos sucesivos, quiere decir, se concedió un primer amparo, a lo mejor por violación al procedimiento, un segundo amparo por violación de forma, un tercer amparo por violación de fondo. El 189 sobre el que ya hemos hablado nos dice que no, que en realidad tendríamos que estar proveyendo respecto a el fondo del asunto conforme al 189. Entonces la Corte dice no, si hay varios laudos sucesivos, en ese tipo de casos, en cada ocasión que promuevas un amparo directo, pues le negarás la suspensión por cuanto a la parte necesaria para atender a su subsistencia. En eso también hubo contradicción de tesis y hubo quien dijo, bueno, ¿cuánto tiempo es para la subsistencia? Y queda desde luego a criterio del juzgador y queda a criterio del circuito. Si las cargas de trabajo del circuito dicen, mira, el tiempo general en que se resuelve un amparo laboral son 3 meses, son 4 meses, pues respecto de esos meses de subsistencia del trabajador, le negarías, pero si dura más, pues en teoría tendrías que poder ejecutar por más tiempo para que el trabajador no quede sin poder subsistir. Es un tema interesante para tesis de posgrado, sobre todo porque hay que pensar que si bien es cierto, está la subsistencia del trabajador, pero pues bueno, el tema es que si resulta inconstitucional el laudo, no hay forma en que el trabajador se le pueda constreñir a que te regrese ese dinero que ya se ejecutó. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? También en cuanto, dice, ok, el tiempo necesario para resolver sobre la subsistencia, pero eso no implica que el presidente de la Junta pueda aperturar un incidente, sino que debe de resolver de plano. Esto lo dijo en la tesis 185482 de registro, es la 119 del 2002, de rubro suspensión del acto reclamado en amparo directo laboral, para decidir si el trabajador está en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de garantías. El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje debe resolver con las pruebas del expediente o los documentos que le lleguen las partes, pero sin formar incidente, sino de plano. Entonces, pues bueno, ¿esto por qué? Porque se concatena precisamente antes 174, hoy 190 de la Ley de Amparo, en donde la resolución de la suspensión se hace de plano. Quiere decir, sin trabar un incidente, sino que se resuelve en el acto mismo, en una sola determinación. Desde ese punto de vista, es importante que se haga. Muchos saludos. Dice que, saludos magistrado, acá lo escucho, aprendió el juicio de amparo, la jurisprudencia lo que establece solo es la procedencia del amparo indirecto contra bueno, aquí sí les invitaría yo que me ayuden a ver de qué estamos hablando. Ok, creo que es de una pregunta anterior, pero ok, ya lo entendí. Saludos, Suárez Martínez Eusebio, muchos saludos. Entonces,
estamos por aquí en vivo, que eso es lo rico, y por eso se llama Charlas de Amparo, porque también platicamos. Israel Sánchez, desde luego a través de nuestro grupo WhatsApp, no podías faltar, querido amigo, tan estudioso Israel Sánchez, entonces muchos saludos para él. Bueno, entonces, son dos temas adicionales que no los dice la ley, y dice, bueno, se resuelve de plano, se resuelve con los mismos elementos que están en el expediente o los que les vayan a aportar las partes. Imagínate, si es el patrón, pues podría también aportar el hecho de que, bueno, de qué manera podría subsistir. Ponte a pensar de qué forma podría subsistir, pues si eres el patrón y promueves demanda de amparo directo, ¿qué te parece si acreditas que está laborando esta persona en otro lugar? Y si está laborando en otro lugar, ¿dónde se pone en riesgo la subsistencia? ¿Ya ves? Siempre hay una solución cuando se ocupa la técnica y con esta jurisprudencia podemos aportar ese tipo de pruebas. Sigue estando vigente conforme al artículo 6º transitorio. Sin embargo, ¿qué otro tema nos resolvió la segunda sala en el 2003? Dice, subsistencia en amparo directo laboral. El hecho de que el laudo solo condene al pago de prestaciones secundarias no da lugar a considerar la necesidad de asegurar la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo. Quiere decir, si no se está demandando el despido y la reinstalación, esto trae como consecuencia que, como no va a haber una reinstalación o un pago, pues no hay de por medio lo que viene a ser la subsistencia del trabajador. Esta es la jurisprudencia 70 del 2003, 1831-92, su registro. Dice, la regla específica no es aplicable cuando el laudo reclamado absuelve de la acción principal, ya sea de reinstalación o de indemnización constitucional por despido injustificado, en virtud de que al participar la suspensión en el juicio de garantías de la naturaleza de una medida cautelar, la decisión preventiva que se adopte en favor de una de las partes necesariamente tendrá que atender a la existencia de un derecho respecto del cual no prejuzga su constitucionalidad e inconstitucionalidad, de modo que si el trabajador tercero perjudicado no tiene en su favor una condena específica derivada de su acción por despido injustificado, la medida suspensional no puede tener el efecto de salvaguardarle un derecho que no ha sido incorporado en su esfera jurídica. Esto es, si el laudo solo condena al pago de prestaciones secundarias, el trabajador no tendrá reconocido el derecho a la estabilidad del empleo derivado de una condena de reinstalación que permita asegurar su subsistencia mediante su ejecución, ni el derecho a la indemnización que dé lugar a negar la suspensión de un monto estimado que asegure la subsistencia mientras se resuelve el amparo promovido por el patrón. Como puedes darte cuenta a través de este diverso bloque, en donde se ha hecho referencia al segundo párrafo del artículo 190 de la Ley de Amparo, son muchas las cosas que se tienen que seguir acotando. Veamos una más, tratándose de, esta es la tesis 1788-62, número de registro, la 19 del 2005, jurisprudencia, suspensión en amparo directo laboral, debe negarse respecto de la condena a las prestaciones en especie que la ley del Seguro Social establece a favor del trabajador que sufre un riesgo de trabajo a fin de asegurar su subsistencia en términos del artículo 174, hoy 190 de la Ley de Amparo. ¿Qué es lo que dice? Estas son necesarias para la subsistencia porque dice, en el laudo se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar al asegurado asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilitación. Debe negarse la suspensión. ¿Por qué? Porque a través de esto va a subsistir, porque si no le das estas prestaciones en especie, pues evidentemente incidirá en su capacidad y en su liquidez económica. Este es otro de los criterios de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a seguir hablando sobre el amparo directo, la suspensión en materia laboral y posteriormente hablaremos de la suspensión en materia penal. Pero ¿qué te parece que mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo?